buenas, bienvenidos, gente maravillosa que os habéis pasado hoy a ver esta pedazo de entrevista. Muy buenas y muy bienvenida a la Titánide Yara Abril. Gracias por estar aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué esperas que ocurra hoy? Hola, pues, ¿qué espero? No lo sé. Pasarlo bien, la verdad, y charlar un ratillo y ver qué sale. Bien, bien. Me alegro mucho porque es un buen comienzo. Si esperas pasarlo bien, es mucho mejor que si esperas pasarlo mal, porque entonces todo iría Sí. cuesta abajo, sin frenos, o sea, todo mal. Vale. Yo, como sabrá la gente que nos esté viendo y como te he comentado a ti antes, es una de las primeras, si no la primera entrevista que hago en mi vida, así que cualquier problema, cualquier trabamiento que encontréis, achacadlo a la inexperiencia absoluta de que es mi primerito día haciendo esto y no tengáis más problema y simplemente disfrutad de lo que vaya a aportar ella, que es la auténtica protagonista del vídeo de hoy. Vale, Con vale. esto, y sin ningún tipo de presión, no quiero presionarte en absoluto, Para... ni que fueras la primera, no pasa nada. Yo creo que la primera pregunta, la más lógica ahora mismo sería, ¿qué tal estás y cómo te encuentras profesionalmente ahora mismo? Metiéndonos un poquito, ese picecito, un poquito en el agua de la profesionalidad. Vale, a ver, pues ahora mismo mi relación con el trabajo es complicada. Para quien no lo sepa, que es casi nadie, porque cuando me ocurrió pues ya desapareció un poquito de las redes. Tuve un problema en la mano y entonces he estado haciendo una larga pausa hasta recuperarme y estoy en ello, pero estoy bien, tengo ganas de volver. Ahora la que puedo ya voy haciendo mis cosillas. Pero hablando ya de trabajo en sí, he estado trabajando con Jacinto, que fue una experiencia súper guay. He trabajado con Ghostfire Games haciendo suplementos para D&D y en un videojuego de una empresa que se llama Pine Creek Games. Estoy haciendo de concept artist y no puedo hablar mucho de eso porque como no se ha publicado, pues que existe y cuando salga, pues si me encontráis, pues ya os lo diré todo contenta, pero eso. La maravilla de los NDAs, ¿no? Que el 90% del trabajo del artista no se ve en años, porque está todo en proceso, pero he bicheado un poquito en el portfolio y en tu web y sí que he visto los anuncios de justo lo que estabas comentando. Así que luego la gente lo tendrá en el chat disponible también para que se pasen a ver tus redes y a ver tu portfolio y echar un ojo a todo eso que estás haciendo y de lo que no puedes hablar. Igual te secuestro otro día cuando puedas hablar de ello y así también pues lo vemos. Pues ningún problema. Mientras sea cuando se pueda hablar, todo va a estar bien. Ya está. Antes ya. Tú me das un toque y me dices, oye, que mira, que ya me han levantado el veto, que ya puedo hablar. Y le damos todo lo que tú quieras. Con el tema de los NDAs y todo el tema de las prohibiciones, de las cosas que tenéis hechas o que tenéis preparadas y que no podéis terminar de hacer, a veces se hace muy difícil encontrar un artista que esté empezando, porque muchas de las cosas que empiezan a hacer, salvo que lo hayan podido poner a la vista fácilmente, se desconocen. Porque es verdad que encuentras artistas que tienen dos, tres perlitas de lo que han hecho en otros proyectos que sí se han visto, pero la inmensa mayoría de lo que tienen en proceso no lo pueden enseñar. Y no lo pueden enseñar durante mucho tiempo, lo cual es ciertamente un fastidio para todos los freelance que tienen que demostrar su trabajo. Otra pregunta que me surge directamente relacionada con esto sería, ¿cómo empezaste a dedicarte de forma profesional a la ilustración, teniendo en cuenta lo difícil que es, o que parece ser para los que estamos desde fuera, empezar en esto? Pues al principio, sobre todo para quien está empezando, es muy complicado, sobre todo porque depende mucho de cada persona. Y entonces, no sé por qué iba a empezar ya dando un consejo, así que voy a hablar primero de mí y luego doy el consejo. En mi caso fue una mezcla de varias cosas. Primero, yo estaba haciendo commissions, estaba haciendo encargos personales, que hay mucha gente que lo como que le quita peso porque eso, son individuos y tal, pero primero quiero que sepan que es lo más válido del mundo, sigue siendo trabajo, sigue siendo cobrando por ello, sé que considerad eso como experiencia profesional porque lo es. No tiene ahí un nombre en plan, oh Dios mío, estoy trabajando para Magic the Gathering, pero a ver, lo importante
es vivir de eso y ya está. Entonces, si con las comisiones te va bien, pues mejor, porque además he tenido experiencias buenísimas con clientes, como ha sido el caso de Jacinto, que su proyecto es súper guay y siempre el trato es muy cercano y es algo muy bonito. Entonces, a raíz de todos esos encargos de proyectos personales que he ido haciendo y con los cuales he ido enseñando cosillas así, y teniendo contacto a través de eventos de Magic precisamente, Ujú. conocí a una de las art directors de Ghostfire Games y entonces me dijo, ah, mira, estamos buscando a alguien que haga línea y he visto que en tu trabajo tú tienes bastante, ¿cómo te ves haciendo esto? Y hicimos una prueba y de ahí pues seguí para adelante y estuve con ellos. Y con el videojuego en el que trabajé fue algo parecido. Les gustó mi portfolio, hicimos una prueba, me la pagaron y me dijeron, pues quédate con nosotros hasta que termine la preproducción y pues ahí he estado. Entonces, a mí me genera una pregunta extra. Mm, el tema de los portfolios es sumamente importante, porque Sí. yo creo que es la carta de presentación de todo artista. Pero ¿cómo sabéis a quién enseñarle el portfolio o qué parte de vuestro portfolio enseñarle a qué posible cliente? Porque tiene que ser difícil gestionarlo, vaya. Sí, sí, y es lo que te digo, esa parte es lo que más cuesta al empezar, primero porque no sirve cualquier cosa, o sea, no es solo juntar todo lo que has hecho y tirárselo a alguien a la cara, es un proceso. Entonces, lo primero, o sea, hay varias formas de llegar ahí, hay gente que solo hace lo que le gusta y se centra en eso y termina llegándole a la persona correcta en algún momento. Tiene mucho, mucho que ver con la suerte, o sea, no es como si tú haces esto, esto y esto te va a tocar. Tiene que ser que en ese momento o alguien que hayas conocido te comparte y entonces no sé qué. Es caótico, pero dentro de todo eso funciona. Por ejemplo, si quieres trabajar en videojuegos es como métete en la PlayStation Store y fíjate en la variedad que hay, desde indie hasta triple A y cada uno busca algo distinto en sus artistas. Entonces, si tienes una empresa que tienes ahí que dices, vale, es que quiero trabajar ahí. Pues si quieres trabajar ahí, haces el portfolio, miras la gente que ha trabajado ahí, qué es lo que hace y lo imitas. A tu manera, ¿no? Obviamente, o sea, no es copiar y ya está, sino decir, vale, pues si yo estuviese trabajando, yo qué sé, para Dragon Age y me dijeran que diseñase una armadura para los elfos, pues vale, pues vamos a diseñar armaduras para elfos. Pues te dices, vale, pues no, yo me gustaría trabajar en Assassin's Creed, vale, pues voy a darle un twist y voy a ver cómo sería en tal entorno. O un poco así, ¿no? Dices, vale, a mí me gustaría trabajar para películas de animación como Spider-Verse o como Arcane, pues ahí tienes dos ramas que son completamente distintas y ambas son animación y ambas son para un público, quizá el de Arcane un poquito más adulto, pero un público que está ahí. Entonces, si tienes claro un proyecto que te gusta mucho, una empresa que te gusta mucho, estudiar a la gente que ha trabajado y imitarla. Y si no, pero tienes muy, muy, muy claro qué te gusta hacer, entonces, pues haz lo que te gusta hacer, súbelo a internet, compártelo a todo el mundo y hasta que le llegue a la persona adecuada. Son las maneras. Es complicado porque es Sí. todo muy en el aire, en plan, tú tíralo o tenlo claro. Y yo creo que ahí está lo más difícil, porque cuando uno está empezando dice, yo lo que quiero es trabajar de esto y ya está. Yo lo único que quiero es dedicarme y que me paguen y ya está. Y es como, sí, vale, sí, y está bien, y es legítimo, pero la gente no va a saber cuando te está viendo que tú qué les ofreces, porque no es solo que el portfolio sea tu carta de presentación, es que el portfolio es decir, mira, yo sé hacer esto así. Entonces, si hay alguna pieza con la que duden si tú sabes hacer esto así, pues ya no te van a contratar o a lo mejor te hacen una prueba que en mi caso, pues a veces no tenía exactamente el portfolio, pero ese, por ejemplo, el que era de el videojuego me cogieron, o sea, les llamó la atención mi portfolio de Chasing the Light, pero el proyecto no tenía nada que ver con Ya. eso, pero tenía ese rollo. Entonces dijeron, vale, vemos que tienes ese rollo, pero no sabemos si te interesa esta parte de aquí, qué es el trabajo. Entonces yo digo, ah, pues me interesa o no me interesa. Pero eso es un caso raro, lo normal es, ya si no lo tienes, fuera. Entonces, ir haciendo, si no lo sabes, yo te diría que tires por lo primero que te gusta, lo haces 10 veces, ves si te sigue gustando, entonces sigues por ahí.
¿Que no te gusta? Pues para lo siguiente, ir probando hasta que lo encuentres. Sí, sí, sí. Es que es muy difícil. Sí, sí, me imagino, porque cuando tienes que conseguir algo que te has propuesto, eh, me imagino que el buscar inspiración también es un poco complicado porque tienes que adaptarte a tu inspiración, porque puede que algo te motive mucho, pero no alcances a conseguir plasmar lo que eso te está inspirando. En tu caso, ¿cuál fue tu primera o gran inspiración como para decir, yo quiero dedicarme a hacer esto y me gustaría ir en esta línea en concreto? Si es que ha ocurrido lo de elegir una línea concreta, vaya. Yo soy más del tipo indeciso, de lo quiero hacer todo, me gusta todo y me cuesta mucho decirle que no a las cosas. Entonces yo opté por lo último que he comentado, que es decir, vale, guau, me flipa Dragon Age, voy a intentar hacer un portfolio imaginándome que es para una IP similar a esa. Y entonces así salió el proyecto de Chasing the Light. O digo, buah, es que mm, empecé, de hecho, cuando empecé a decir, guau, yo me quiero dedicar al dibujo, me quería dedicar al cómic, que me sigue encantando y me encantaría hacer, y espero hacer en algún momento algún proyecto de cómic, pero es que es muy sacrificado, tienes que dedicarle mucho tiempo y no te pagan tanto. Entonces, ahora como están las cosas con el tema de Patreon, de proyectos personales, Kickstarter y tal, la cosa ha cambiado bastante. Y ahora estoy en plan, bueno, pues molaría mucho si puedo dedicarle un tiempo y ver si sale algo y con eso puedo tirar. Porque entonces ya es más factible, pero en aquel entonces era como, bueno, es que me encantaría, pero no me va a dar para comer y entonces pues ya si sobrevivir no se puede, pues ya no estoy tan segura, ¿no? Ya estoy más complicado. Entonces, tu Sí, inspiración original viene del cómic. sí, 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 sí. Vale, vale, pues ¿cuál sería tu referente entonces en cómic? Porque, Buah, uno ostras. específico. Sí, yo lo que digo, a mí me llama la atención muchas cosas. Ujú. Empecé con el cómic y entonces quise entrar a una escuela de cómic y por un problema que hubo con mis notas de bachillerato, o sea, imagínate si te estoy hablando, un problema con mis notas de bachillerato, no puedo entrar al grado aquel que me llamaba la atención. Y estaba hablando con unas amigas que tampoco pudieron entrar al de esto y nos gustaba mucho la historia del arte por un profesor que tuvimos. Y fue como, qué tal si vamos a la universidad? Y el mismo día dijimos, vale, oye mamá, que mira, que al final que voy a ir a la universidad a estudiar historia del arte. ¿Te parece bien? Y madre, ¿qué? Y yo, sí, ¿Cómo? sí. Dice, pero ¿estás segura? Y yo, sí, sí, sí. Bueno, vale, pues saló. Y yo, bueno, pues voy a estudiar historia del arte. Y ahí me saqué la carrera. Y eso, entonces siento que estoy dando muchos tumbos, pero No, eso, no, no, no. me encantaba el cómic, me encantaba mucho el manga, he leído mucho de todo, luego me metí un poco más a leer americano, a leer europeo. Me cuesta mucho dar un título específico porque hay muchas cosas así Hmm. que me han llamado. Yo creo que en mi trabajo se ve mucho que por ejemplo, las Magical Girls son algo que me han atraído mucho, pero también todo el rollo medieval, Berserk. Son muchas las influencias que he tenido y en parte creo que eso es lo que me ha nutrido tanto. En historia del arte, una de las cosas que más me llamó la atención fueron el arte medieval en sí, tanto tema de arquitectura como las iluminaciones, los grabados, todo eso le, le, le pillé mucho el gusto. Además, tuve unos profesores que eran muy. Les gustaba mucho, ¿no? La materia. Entonces, tú eso lo sientes y, y se te pega bastante. Entonces, pues terminé ahí con mucho conocimiento y fue como, es que esto es muy divertido y muy guay. Y no fue hasta que salieron las sagas estas de Magic que dije, hostia, pues esto me molaría probarlo, ¿sabes? Porque no es algo que tú suelas ver y no es algo que tú digas, voy a hacer miniatura medieval, va, venga, que sí, que se puede y que se hace y Sí, pero... que funciona. Pero es eso, que a veces nos centramos mucho también en imitar y ver y ignoramos esa parte más por el tema de que funcione, ¿no? Yo la primera porque no Hmm. hice cómic porque dije que no lo iba a ver, pero me ha dado todas estas otras cosas que he aprendido, que he disfrutado. Y también que, bueno, una de las partes que más disfrutaba a la hora de hacer los cómics era
el diseñar, el crear a los personajes, el darle una personalidad, una Ujú. ambientación, el sentir que los hacía formar parte de algo. Y entonces por eso es que me derivé para el tema de ilustración y concept, porque Claro, ambas cosas nutren de exacto. eso, Es que es pero algo no que es tan... se ve muy fácilmente, por eso el tema de que hayas dicho cómic en un principio, o sea, me llama la atención, visto los resultados finales, en lo más cercano que tengo, no la saga de Maeron, pero obviamente, en cuanto hilas un poquito con lo que estás diciendo, es lógico que concept y creación de personajes sea lo que más te guste, por pura lógica narrativa. O sea, si me gustan me gustan los cómics, me gusta el manga, me gusta ver personajes en situaciones, que es mucho más narrativo que simplemente ver una ilustración, que transmite, pero no es lo mismo, no es una historia, no hay un desarrollo de personajes. El hecho de que te interesen y te gusten y te centres en creación de personajes y concept me parece muy lógico. Que decías dando tumbos, no, me parece que has argumentado perfectamente la dirección justo en la que tenías que ir. O sea, ninguna pega. Lo considero muy, muy lógico. Entonces, lo que a ti te gustaría seguir haciendo sería tener como una especie de vertiente para poder desarrollar esos concepts y esos personajes, que es lo que, digamos, más te tira por tus orígenes, pero en el fondo también te gusta aplicar todo ese conocimiento que tienes de historia del arte, que para eso está, en creaciones nuevas, ¿no? Porque es algo que no se ve muy a menudo. Sí, y además, como cuando estudiábamos arquitectura es cuando tuve los profesores más chungos de la carrera, eh, recuerdo que... perdón, que se me cae el casco. Vale. Recuerdo que cuando miraba obras así que son de fantasía y tal, y estaba en plan, ¿ves que los capiteles no se sostienen en ninguna parte? Y como que me preocupaban como cosas muy específicas y el haber ido prestando atención a todas esas cosas tan específicas ha hecho que siempre como que piense mucho, a veces demasiado, pero me gusta pensar mucho las cosas. Si por ejemplo en Myron era como, ah, vale, qué guay, pues a este personaje le quiero poner que esté pisando al otro porque ese es un simbolismo que se ha utilizado mucho tiempo para demostrar superioridad y entonces así, no sé, o sea, eso, le doy muchas vueltas a las cosas y me meto muchísimo en lo que estoy haciendo. Y hasta ahora la mayoría de mis trabajos han sido eso, de meterme ahí a fondo y decir yo, bueno, tú me dices cuándo parar, ¿eh? Porque yo aquí estoy muy bien. Eso es un problema para la gente que no lo ha sabido, porque no lo ha vivido desde tan dentro como lo hemos vivido nosotros dos, porque ha sido en la, digamos, relación contractual que hemos tenido alrededor de Maeron. En un principio, en base a lo que precisamente ha dicho Yara, de esas sagas de Magic, de Wizards of the Coast, em, me parecían una manera muy bonita, creo que en eso coincidimos, de contar una historia a través de un medio muy conciso y que al mismo tiempo abarcaba muchas cosas. Buscando referencias, que es lo que comentábamos también al principio, que es lo que hay que hacer, buscar quién hace qué para ver con quién puedes hablar y de qué. Yo encontré que uno de los artistas que digamos, que había sido encargado de hacer alguna de estas sagas era precisamente Randy Vargas, con quien yo tuve una pequeñísima conversación vía correo electrónico en la cual me dejó muy claro que eso de la saga había estado muy bien, pero que era una matada y que prefería ilustrar otras cosas que le molaran mucho más, pero había una persona que tenía todas las cualidades necesarias y alguna más para poder dedicarse a esto y no era otra que Yara Abril. Sobre todo porque aparte de ser buena, tiene un conocimiento de base que es magnífico para este tipo de situaciones y de ilustraciones, porque era algo muy concreto. eh, es difícil encargarle a un artista este tipo de creación cuando no tiene relación con ella, porque si no lo ha visto nunca ni lo ha hecho nunca, pues tiene el doble trabajo de aprender qué es esto y de qué va esto, y luego a ver cómo lo hago, y además la capacidad de implementarlo de una manera moderna, porque si tú ves la ilustración, este mural del origen de los dioses y del universo de Maeron, tienes la sensación de que estás viendo algo que pertenece a la ambientación y al mismo tiempo tienes la sensación de que está hecho exprofeso, a propósito, para esto que te estoy enseñando ahora mismo.
Por lo tanto, no lo quiero decir más veces porque parece autopeloteo, pero en realidad es halago hacia ti simplemente. Eh, a mí me parece una obra maravillosa y te puedo asegurar que va a formar parte del forro de nuestra casa ahora mismo, de mi novia y mía, porque lo vamos a tener puesto en el salón en cuanto tengamos tiempo y espacio para hacerlo. O sea, eso te lo garantizo. Me hace mucha ilusión. Y yo creo que lo comenté ya, pero cuando lo hagáis, mándame fotillos Sí, sí, porque sí, sí. eso lo quiero ver. Me hace mucha ilusión. Eso, no lo dudes porque vamos, o sea, estamos deseando tener un tiempo y un momento para poder hacerlo porque es una burrada. Y como eso es una burrada y es algo que ya sabemos que te gusta, eh, tanto hacerlo como el resultado, como el proceso de creación que va encaminado en esa dirección, yo me atrevería a hacerte una pregunta que igual es un poquito más puñetera, y es preguntarte qué es lo que menos te gusta ilustrar o en lo que menos te gustaría tener que trabajar en caso de que fuera necesario. Dentro de la ilustración, quiero decir. Pues tengo bastante claro qué es. Y es el 3D. O sea, Ah, utilizo, utilizo mucho 3D en mi trabajo porque me ayuda mucho a cubrir problemas que yo tengo de perspectiva, de trabajar el volumen y esas ujú, cosas. Entonces, lo utilizo mucho de referencia para estudiar la iluminación y tal. Me encantaría poder sacarme eso de la cabeza, como sé poquísima gente, pero la verdad es que es una herramienta muy útil. Pero lo que yo quiero es pintarlo yo ya. sin tener necesidad de esas herramientas. Pero es eso, es una herramienta y está Ujú, ahí. Cuando digo, "Ah, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que ponerme el muñequito de edad y posarlo para ver cómo va a ser. Pero luego en realidad me lo paso bien, es entretenido, porque al final pues estás viendo en directo el volumen y cómo va a quedar, le puedes dar la vuelta, te ayuda mucho a pensar en si colocas una luz ahí, cómo se vería y no tienes que ujú. darle tantas vueltas, sobre todo cuando no tienes esa capacidad técnica que tiene una gente que lo puede visualizar bien. Entonces, eso, es una herramienta muy útil y la aprovecho y la utilizo, pero siempre es como, "Ay, es que qué pereza me da". Pero también te digo que además ahora es un trend bastante seguido en Twitter, el tema de skilled versus talent a la hora del desarrollo de los artistas y se ven auténticas evoluciones que son una maravilla. Ya no por periodo de tiempo, que sí que hay gente que, bueno, pues por circunstancias de la vida le puede dedicar más tiempo a formarse en un corto espacio de años, digamos, y ves comparativas de trabajo de 1 o 2 años brutales y luego ves otras en plazos de 10 20 años que son igualmente brutales, pero claro, consideras el tiempo y es mucho más. Tú cuando empezaste a pensar en esto hace 5 o 10 años, ¿pensabas que podrías estar donde estás ahora mismo? ¿Era una creencia o una, ¿cómo decirlo? Como un deseo. Mm, en aquella época era claramente más un deseo, es como esa visión más de, ¡buah! Me encantaría llegar aquí, pero no piensas cómo voy a llegar aquí, qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y entonces al cabo de los años y mucha prueba y error es como, vale, así no, así, vale, así no, así, vale, así no, así, y empiezo una cosa o la dejo medias, la continúo y así hasta llegar. Y es curioso porque he estado hablando con muchas artistas y también le pasa que es como, cuanto más sabes y más aprendes, más ves lo muchísimo que te queda por Falta. delante. Es la historia sin fin. Y entonces es como, vale, al principio era como, vale, pues aprendo a dibujar anatomía y ya está. Y luego Y ya está. dices, que no es anatomía, que tienes que estudiar es volumen, que lo que tienes que estudiar es perspectiva. Y dices, estudiar perspectiva ahora. Uf. Pero luego lo haces y dices, hostia, es que he mejorado un montón. No, pero es que ahora lo que me falta es saber más de composición. Ah, vale, ahora lo que me falta es esto, ahora lo que me falta es lo otro. Y entonces, eso, te aparece un programa nuevo super guay de 3D o ahora a lo mejor porque Randy se compró un VR y a lo mejor se lo secuestra un tiempo y entonces intento aprender a utilizar VR, pues yo no pensaba que iba a estar utilizando VR para trabajar, pero oye, si funcionaba bien y lo hace más divertido, pues se hace. Sí, sí que yo creo que emplear herramientas para la parte súper creativa que tiene este tipo
de oficios, de profesiones, considero que es muy necesaria. Y en el caso de vosotros que tenéis que plasmar algo que no existe, que es muy importante, que es algo que solamente existe en la mente de quien lo ve o de quien lo concibe, hasta que vosotros no le dais imagen, eso no está en ningún sitio. Entonces, que empleéis herramientas a, a mucha gente, yo sé, porque lo habéis comentado particularmente muchos artistas, que a mucha gente le supone un problema el hecho de que utilicen fotografías o utilicen modelos a la hora de ponerse a diseñar una ilustración, ¿no? A concebir el paso a paso de cómo tengo que hacer esto. Como bien acabas de dejar claro, obviamente utilizar herramientas es algo lógico. Y si están a tu disposición, es algo aún más lógico. ¿Cuál de todas esas herramientas que has podido utilizar? Me has comentado la realidad virtual. No solo no te esperabas, sino te ha sorprendido más a la hora de hacerte con ella. A la hora de decir, ostras, esto me acaba de ayudar mucho a superar cierto problema que tenía. Mm, A ver, como hay muchas también que estoy más o menos empezando, sé que no tengo como todo el espectro para decir, para ver lo mucho que me va a ayudar, pero que sé que sí. Aplicaciones 3D como Daz Studio, que es gratuita y entonces lo que hace es que te ayuda a posar un personaje. Y entonces no es como que utilices el personaje este tal cual, pero le puedes poner una luz, puedes mover esa luz, puedes cambiarle el color. Y cuando, yo qué sé, por ejemplo, para las piezas que hice para el Inktober al que hice hace un montón de años, eso me solucionó la vida, porque es que era, tú lo abrías, le movías la pierna, le movías el brazo, o si te atrevías a comprar un set de poses, yo es que como ya lo podía mover, pues ya con eso, pero hay mucha gente que compra set de poses. Y ya tienes ahí pues la estructura y es como una cosa que puedes pensar más rápido. Y sobre todo lo enfoco a eso, a cosas que me ayudan a pensar más rápido. Ahora estoy trabajando con Blender para, bueno, estoy aprendiendo Blender para poder hacer diseños de mechas, porque Oh. últimamente sí, me ha dado mucho por ver Gundam, todas las series en general, o sea, vamos a saco ahí, cada día vamos viendo una distinta y es como, pues nunca lo he hecho y, por ejemplo, el sci-fi es algo que nunca me ha llamado mucho la atención, pero me ha gustado mucho esta serie, pues me gustaría ver si yo soy capaz de diseñar algo así, pero como es un diseño tan mecánico, pensarlo dibujado me es imposible, es que lo he intentado un montón y es como... No, es que no No. lo sé nunca. No. Y Pero entonces sé que una vez sea un poquito más fluida con el 3D, voy a poder pensar con el 3D, luego ya pues podré pintar, podré utilizarlo como referencia y me va a ser mucho más sencillo, pero necesito esa parte de cosas que me ayudan a pensar más rápido. digamos hasta que generes como el automatismo en ti, ¿no? Hasta que generas Sí. la costumbre en ti y luego ya pues igual utilizas esas herramientas como apoyo, pero no tanto Mm. como elemento necesario, como pues en este momento no necesito, o sea, no sé cómo funciona esto, cómo estas dos piezas encajan para hacer algo y a día de hoy sí que necesitas esa herramienta, pero igual dentro de X meses dices, bueno, pues ya no necesito esta herramienta, solamente la utilizaré en caso de que sea algo muy, muy concreto. Y sobre Ujú. concreciones es algo sobre lo que también me gustaría preguntarte, porque volviendo a Maeron y al mural, hay infinidad de detalles en ese mural, Sí. muchísimos detalles en ese mural. Y una de las preguntas que, además esta me la han puesto en Twitter, me la han comentado, ¿hubo algún tipo de detalle o de elemento concreto que se te atragantara especialmente por no saber en qué dirección tirar? ¿O fue todo lo fluido que parece que fue? Porque de verdad que parece todo muy obvio y claro, pero no sé si hubo algún momento en el que dijiste, esto se me está atragantando y no sé por dónde tirarlo. Hubo una parte que no es tanto, no sé si sabría atragantar, pero sí que me costó bastante la composición de la batalla. Estoy mirando para el lado porque la tengo aquí al lado del La ordenador tienes ahí, vale.
sí. Luego, los espectadores Y podrán tener el mural aquí también, lo pondremos en un pequeño aparte para que lo vean y lo podamos comentar también sobre la marcha. Así que siéntete libre de mirar todo lo que consideres porque lo vale. podrán ver también. Vale, pues eso, fue la parte de la batalla porque son muchos personajes interactuando en un estilo que es muy, muy plano. Entonces, poder colocarlos todos ahí, que más o menos se entiendan, que se vea, no se confunda con el fondo. Peleé bastante con esa parte, pero para que se entendiera bien, porque sé que en muchas piezas medievales eso lo solucionan muy fácil, que es poniendo al personaje y poniendo como una especie de sombra Sí, que sería como el símbolo del resto de personajes, pero como teníamos a dioses específicos, es como es que preferiría pasar esa parte un poquito por alto y poner un poquito de las cositas de ahora para que se vea mejor como qué está haciendo cada uno, para que así sirva mucho más al lore y ayude en eso. En un retablo eso sería como una escena individual de cada personaje y ya está, pero se puede hacer una escena conjunta y están las herramientas, así que dije, pues, ¿por qué no? Pero intentar que se entendiera todo fue complicado. fue a atacar, ya que estábamos hablando de batallas, fue a atacar un concepto bastante complicado de representar. Pues yo ya te puedo decir, ya te lo he dicho mil veces y te lo seguiré diciendo que para mí está perfectísimo. O sea, no hay manera de verlo mejor. Para poder afrontar ya no solamente esa escena, sino lo que es el mural entero. Con esto profundizamos un poquito en todo el trabajo desarrollado alrededor de este mural de Maeron. ¿Tuviste que buscar alguna referencia concreta o dado tu bagaje de aprendizaje y de conocimientos, lo tenías bastante claro de entrada? Mm, Fue un poquito de cada, porque, por ejemplo, la parte de dónde irán colocados los personajes y más o menos qué estar haciendo y el orden, esa parte sí la tenía muy metida de eso, de todos los años de historia del arte que ya tenía como muy claro el tipo de estructura que suele ser, qué cosas puedo cambiar para que se siga sintiendo así, cosas que podrían quedar bien o no. Pero luego para cosas específicas sí fue mirando más en plan ideas para ver cómo resuelven las columnas que están pintadas dentro, em, formas que suelen tener de representar las nubes o de representar las estrellas o en qué caso suelen estar, que son como cosas más específicas y más sutiles, pero que están ahí. O sea, es como, no era algo que estuviese mirando todo el tiempo al lado, pero que tenía ahí para recordar, ah, sí, suelen utilizar este tipo de azul para los cielos, o el Ujú. tipo de pintura suele ser muy llamativa. Que ya esto, aparte, esa pintura suele ser llamativa porque como estaban las piezas en un interior, pues la luz eran velas, Oscuro. es que si no, Claro. no se veía nada. Entonces, pues es como que iba a ser complicado vender el tono ese bien, en plan que se sepa que es chillón, pero no dejarlo ahí tal cual. Te envié la parte en la que se veía solo el mural que era como Sí, radioactivo, pero es que tenía que ser así de sí, sí, radioactivo. totalmente. Totalmente, porque además recuerdo que por lo menos tuviste el detalle de no darme el infarto porque primero me enseñaste la versión ya terminada con todo el proceso finalizado, con todas las capas ya mezcladas y luego ya me enseñaste cómo estaba en modo chillón y la verdad es que cuando lo vi en modo chillón fue como, ¿cómo esta cosa puede quedar tan bien en esta otra imagen? O sea, en fin, no sé si algún día lo compartiremos, pero bueno, que sepáis, gente, que lo que es la versión colorida y chillona es realmente colorida y chillona. Pero el resultado obviamente está muy bien. Dado que es colorido y chillón, quedándonos con la parte que más te gusta, ¿cuál de todo el mural es la parte preferida para ti? Yo tengo una idea, creo que sé cuál es, pero primero dilo tú y luego yo, si acaso, te digo mi opinión. Vale, a ver, mis cosas favoritas. Me cuesta quedarme con una, pero son tres. Entonces, una de ellas es la pieza en general, porque me gusta mucho cómo planteé las escenas y cómo las hice fluir de unas a otras, porque me recordó mucho a esos tiempos que estudiaba historia del arte y era como así, porque este hace esto y esto hace lo otro. Entonces, toda esa parte narrativa es algo que he disfrutado un montón y lo tengo ahí muy, muy, muy presente. Luego,
que eso, utilicé como referencias de cosas que me gustaban mucho de piezas que existen en la realidad. Para el tema de las bóvedas están inspiradas en la Sainte-Chapelle, que bueno, es una pequeña iglesita que hay en Francia que tiene todo el techo así estrellado y como todo el Oh, tema era de creación, de bóveda celeste, del mundo y tal, dije, bueno, es que sí que lo voy a poner aquí. Y entonces tiene como esos detallitos que me hacen mucha gracia, que están basados en eso. Y luego en específico me gustó mucho hacer la parte del- de los dioses primordiales, porque puede meter ahí muchos detallitos y entonces es como explicar cómo cada mundo, cómo pasa de ese punto real al siguiente, el enfrentar como todas esas dualidades, ¿no? De paz, de la tensión, de dos que se están mirando que son contrarios, los espíritus del aire que están como en grupo pero tranquilos y luego en el de tierra que es como el mismo Dios era el mismo mundo, pues como se abraza a sí mismo y entonces jugar con todo eso me encantó. pues no estaba yo muy desencaminado porque precisamente te iba a decir que yo tenía la ligera idea, sobre todo por el banner de tu Twitter, de que era básicamente la parte de abajo, ¿no? Donde están esos dioses primordiales, que además me gustó mucho porque creo que no te di prácticamente información acerca de ellos, porque la forma que tienen la has determinado tú, básicamente. Y me gustó mucho la aproximación que hiciste porque yo creo que reflejaba muy bien además el espíritu de cada uno de ellos y cómo habían contribuido, aunque fuera inconscientemente, en la creación de todo lo que va después de ellos, ¿no? Hacia arriba, hacia esa creación. Como bien, además, como bien planteaste tú, que era bastante inteligente empezar a leerlo desde abajo y poder terminar en ese punto focal arriba del todo, ¿no? En ese pequeño mundito que hay arriba del todo. Me quedan dos preguntas, ¿vale? Dos preguntas que Vale. además son muy genéricas. em, Sobre todo la última, diría yo, que sería un poquito más para los demás, para toda la audiencia en general. La primera de ellas es de carácter bastante personal. Hay gente que, bueno, sí lo tiene y hay gente que no lo tiene. ¿Tienes alguna especie de ritual o de manía a la hora de ponerte a dibujar un pincel favorito, un lápiz, un sitio concreto, una iluminación? Sí, tengo una manía muy específica además que es hacerme una playlist para cada Oh, tipo de cosa que estoy haciendo. Entonces, pues para Chasing the Light tengo una playlist, para Myron hice también un mix así de música así medieval. Sí. oye, eso yo lo quiero escuchar. Esa lista la necesito. Vale, vale. Vale. Pero, a ver, también es como, es específica, al final son como, me gustan muchos tipos de música diferente y entonces como intento juntar más o menos lo que se parecen. Cuando llevo mucho, mucho tiempo trabajando en algo, al final eso se convierte en una especie de Frankenstein con un poco de todo, porque entonces empiezo a pensar, necesito música más animada, que estoy como muy medio dormida, necesito música más así. Pero sí, siempre que empiezo un proyecto me hago una playlist. Bien, bien. Me alegro entonces de haberte hecho la pregunta porque si no sería conocimiento que no tendríamos. Y la última pregunta que yo creo que es para la gente, sobre todo para aquellos que estén empezando, ¿qué consejo, ahora sí que sí, aunque antes te has adelantado un poquito, pero venía muy a Ay, cuento? No, no, pero venía muy a cuento porque lo estabas diciendo tú, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando ahora mismo en el mundo de la ilustración y que, al igual que tú, tiene esos deseos, esos sueños de terminar trabajando de algo relacionado con, bueno, toda la libertad que eso supone y la creatividad que eso os permite? vale. Em, Son dos consejos. El primero es estudiar los fundamentals. Sé que es una pereza estudiar perspectiva, pero aunque no lo creas, la vas a utilizar en todo y te va a ayudar mucho. Estudiar todos los fundamentals lo que puedas y ir reestudiándolos una y otra vez, porque va a ayudar un montonazo. Y después es saber lo que quieres cuanto antes mejor, y si no lo sabes, probar todo lo que puedas cuanto antes mejor. Eso sería lo que creo que sí. O sea, los fundamentos con los cuales embarcarte en la odisea creativa de intentar ser ilustrador y ganarte la vida con ello, que por conocimientos y por experiencia sabemos que no es fácil.
Así que, qué menos que agradecerte en nombre de todo aquel que vaya a ver el vídeo y tenga pues ese interés o ese ánimo de buscar la ilustración o bueno, el dibujo en general como profesión, pues que poder darte las gracias en su nombre y, y en el mío propio, como ya te he dicho al principio de esta pequeña entrevista, que con esto yo creo que llega a su fin. Muchísimas gracias, ya lo sabes, por todo, por el trabajo bien hecho, por la comunicación, por supuesto por esta entrevista. Y estoy esperando que me mandes esa lista de reproducción porque así yo también tendré algo de inspiración para ponerme a seguir escribiendo. Así Vale, te que, la mandaré. gente bonita, Y dime. no, que eso, que gracias a ti por tenerme, por haberme dado la oportunidad de trabajar en este proyecto que ha sido súper guay, tanto hacer la pieza como la comunicación contigo, todo. Así que eso, gracias a ti también y gracias a la gente que ha venido a escuchar. Espero que no haya dado muchos tumbos y les sirva de algo. Ha estado perfecto, ya te lo digo yo, que además la gente que nos sigue tiene un corazón enorme y estoy seguro de que les va a encantar todo lo que les has aportado. Y lo dicho, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que habéis visto la entrevista y no os perdáis el próximo episodio de Ilustrando Mundos y de Soñando Mundos porque seguiremos dándole vueltecitas a todo este tema y es muy posible que volvamos a engañar a Yara para traerla algún otro día a que nos comparta más información y más conocimiento. Besazos enormes, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.